las más grandes santas de la historia de la Iglesia, Santa Catalina de Siena, que era una muchacha guapísima, ahora diríamos sexy, ¿no? Una Miss, que además era una chica extremadamente inteligente y virtuosa, decidió ir a hablar con el Papa, ponerle una regañiza fenomenal y traérselo de una oreja de regreso a Roma. Una mujer, ¿sí?, inteligente, virtuosa y hermosa, fue a Avignon, Francia, y se trajo al Papa de regreso a Roma. Y además le dictó cómo tenía que ser su comportamiento para que fuera digno sucesor de San Pedro. Una de las páginas más gloriosas de las mujeres en la Iglesia Católica, ¿no? Santa Catalina de Siena, ¿sí?, que tiene una hermosa iglesia en la ciudad de Phoenix. No sé si aquí en California hay alguna con esa advocación. ¿Sí? Como a unos 15 millas. Ah, muy bien. O menos. Bueno, pues conozcan a esa mujer extraordinaria, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pregunta. Disculpe, ¿por qué ahorita que estaba mencionando los colores de la bandera mexicana es blanco por lo católico? Entonces, ¿por qué México ha sido tan perseguido? Justamente por eso. Maltratado. México ha sido perseguido y maltratado desde 1824 por la masonería para impedir la instalación o el triunfo o la permanencia del catolicismo en nuestro país, en nuestra nación. México está en el ojo de la masonería desde la caída de Iturbide. Es más, desde antes. Lo que era Nueva España está brutalmente perseguida por los poderes masónicos de la tierra. En un libro que ahora no traje, que se llama La expulsión de los jesuitas, se narra cómo la masonería española, para impedir el avance del cristianismo en México y que México fuera educado por los jesuitas, que habían cristianizado toda la nación de manera verdaderamente heroica durante siglo y medio o más, para impedir eso, se expulsa de todos los reinos, de todos los territorios españoles, se expulsa la orden jesuita y literalmente van a morir en Rusia, en Europa o en el mar, o en los puertos mexicanos. En aquella época no hubo hispanos, de multitud de enfermedades, al ser expulsados de sus universidades, conventos, colegios de niñas, de niños, de jóvenes, de adolescentes, por odio a la fe católica. Esto es muy importante que lo sepan. Y de hecho, en el rato que nos queda, quiero presentar algo que no comienza con la Revolución Mexicana en 1910. El odio a Cristo es tan antiguo como el Viejo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento, ¿sí?, multitud de personas, incluso Salomón le da la espalda a Yahvé. David, antes de convertirse, pues se da el lujo de que se le antoja la esposa del general Urías, Betsabé, y manda al general Urías al lugar más peligroso de la guerra para quedarse con la viuda, ¿no? Entonces, desde el Antiguo Testamento tenemos personajes con mucho poder, el máximo poder terrestre, que han sido, ya sea de manera definitiva o de manera transitoria, adversarios de Cristo. Pero lo más interesante no ocurre en esa época tan arcaica para nosotros. Lo más interesante ocurre muy cercano a nosotros. Por ejemplo, no en orden de orden histórico, sino conforme se me vaya ocurriendo. ¿Por qué creen ustedes que Isabel la Católica, el libro se llama Isabel la Católica, Camino a los altares? ¿Por qué no ha sido canonizada oficialmente, a pesar de que hizo gala de virtudes cristianas en grado heroico? ¿Por qué la odian tanto y quiénes la odian? A pesar de que la Iglesia, a lo largo de varios siglos, ha querido declararla santa. ¿Quién se opone y por qué se oponen a que sea declarada santa? Isabel la Católica. Y además, ¿qué hizo para que tenga sobre su cabeza y sobre su vida un odio tan satánico, un odio tan desaforado? ¿Qué saben de ella?
Bueno, pues Isabel la Católica es la primer reina que lanza con sus joyas a Colón a descubrir América. Única mujer en su momento que piensa que Colón tiene razón. Y la consigna que le da a Colón es lo que pone en efervescencia a las iras del infierno. ¿Alguien sabe cuál es la primera instrucción que le da a Colón? Cuando descubras a los habitantes de las Indias, tu primera obligación es bautizarlos. Es la primera encomienda que le da Isabel. Y cuando Colón le pregunta, ¿pero por qué? Porque estoy segura de que vas a encontrar millones de personas que no conocen a Cristo. Y yo financio tu excursión, que puede fracasar, porque vas a la mar Océana y puede ser que caigas en el abismo o mueras en un huracán, no sabemos qué te puede pasar. Pero si llegas a nuevas tierras y descubres nuevas almas, tu obligación primordial, y para eso te apoyo financieramente, es bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y convertirlos a nuestra fe. Con eso se ganó el odio de la mayoría de los reyes de la Europa de su época. Reyes masones y después reyes protestantes, y se dedican durante 3 siglos cuando menos a hacerle la guerra por tierra, mar, tierra y mar, no había aire todavía, no había aviones, a España. ¿Quién? Inglaterra sobre todo, y a veces Francia también, a pesar de que se llamaba la hija favorita de la iglesia. Entonces, Isabel, ¿qué más hizo? Cuando finalmente se entera, porque Colón llega con indígenas a la corte de Madrid, ¿sí? Lleva indios con sus plumas, sus penachos, sus escudos, sus armas, pues estos son los señores que descubrimos en América, ¿sí? Y lo primero que hace Isabel cuando conoce a los indígenas es declarar que son humanos, porque Colón dudaba de que eran humanos, ¿sí? ¿Será su majestad que son humanos? O descienden del simio, ¿no? Adelantándose un poco a Darwin, ¿no? Como 3 siglos, ¿no? ¿Sí? Pues no, Isabel declaró que los indígenas de todas las tierras descubiertas merecían trato de seres humanos. Y prohibió que se les quitaran sus tierras. Y prohibió que se esclavizaran. Y fíjense qué cosa más interesante. A todos los conquistadores ingleses, ¿no?, se les tiene como héroes. ¿Y qué hicieron los conquistadores ingleses, franceses y holandeses en este territorio, del territorio del norte de Estados Unidos? No hablo de California, ni de Nuevo México, ni de Texas, ni de todo lo que es el sur, porque el sur fue mexicano y fue civilizado por misioneros que trajeron los españoles. En la parte norte del continente, ¿qué hicieron los conquistadores ingleses, franceses y holandeses con la indiada? Exterminarlos. El lema de ellos fue: el mejor indio es el indio muerto. The best Indian is the Indian dead. ¿Sí? El mejor indio es el indio muerto. ¿Y cuál fue el lema español? La mejor India es la India mía y papas. Y aquí estamos. Sí, cada quien escogió la suya, comenzando por Cortés. Y ahí surgió el primer mexicano, Martín Cortés. Y por eso hoy México es 92% mestizo, por la decisión de Cortés, otro extraordinario personaje, al que también se odia en todos los círculos universitarios de todo el mundo. Acaba de lanzar Televisión Azteca una serie sobre Cortés. No la quiero ver, para que no me quiero morir de un berrinche. Ya leí el argumento. Se trata de ridiculizar, destruir al fundador de México, porque los grandes historiadores e intelectuales mexicanos, como Vasconcelos, Alfonso Trueba, Alfonso Junco, Carlos Alvar Acevedo y otros muchísimos historiadores de talla universal, bueno, incluyendo a mi señor padre, el mexicano que desafió a la revolución, saben muy bien que Cortés, de modo intencional, hizo 3 grandes hazañas. Primera,
lograr la unidad de todos los indígenas esclavizados contra el imperio azteca. ¿Cómo logró esa unidad? De los tlaxcaltecas, los empualtecas, los olmecas, los totonacas, los chichimecas, bla, 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 porque les dio la esperanza de dejar de ser prisioneros, engordados, sacrificados y comidos por los aztecas. Es la primera obra de Cortés. Por eso los grandes historiadores como Vasconcelos lo llaman Hernán Cortés, libertador del indio. Es su primera hazaña. Simultáneamente, una segunda hazaña de Cortés es la introducción del cristianismo en América. Cuando él funda el primer municipio civilizado en el continente, ¿cómo se llama? El primer municipio civilizado desde Patagonia hasta Alaska. La primera ciudad católica, Veracruz. Se llamó la Villa Rica de la Veracruz. Y en en abril de 1519, celebra la primera misa al pisar tierra. Y en 1521 ya empieza a pensar en traer misioneros de Europa, porque el padre Olmedo no se daba abasto, por supuesto, era uno para millones. Entonces él trae a los 12, y los 12 misioneros que él trae fundan todas las ciudades que hoy tienen el nombre de un santo. San Francisco, San Diego, San Bernardino, San Clemente, San Luis Potosí, Santa Bárbara. ¿Quiénes las fundaron? Los misioneros que trajo Cortés. O no directamente ellos, sino los sucesores de esos misioneros, que al principio fueron 12, y que con 300 años de historia tuvieron tiempo para cristianizar todo el continente. ¿Sí? Esa es la segunda magna obra de Cortés. Y la tercera obra de Cortés, pues en la camita, ¿no? Engendró al primer mestizo mexicano. Porque sí, vaya que amó a doña Marina. Y además hay que reconocer, contra la historia oficial, que doña Marina es una heroína cofundadora de la nacionalidad mexicana. De no haber sido por doña Marina, Cortés no hubiera ganado la guerra. Cortés hubiera sido aniquilado. La consejera que él escuchó, o sea, siendo un guerrero, un militar de alto rango, además bachiller, ser bachiller en aquella época era como tener un college hoy, ¿no sé? Y además en humanidades. Hablaba un español, escribía un español. Hay que leer. ¿Quién ha leído las cartas de relación de Cortés? A ver, mexicanos. ¿Sí? ¿Dejarías de leer las cartas de tu novia cuando eras su novio? ¿O al revés? ¿Por qué no leemos las cartas de relación de Cortés, que son obras de arte literaria? Pues Cortés era un tipazo. Y ahora los masones pretenden tirarlo al basurero de la historia. Entonces, la tercera gran obra de Cortés es la creación de una nueva raza, de una nueva sangre, que no es ni indígena ni española, es mestiza y es mexicana. Entonces, la liberación del indio, la cristianización de América y la creación de una nueva nacionalidad es la maravillosa obra del fundador de México. Y esto que acabo de decir, estoy seguro que nadie lo sabía, o casi nadie tal vez. ¿Sí? Así que espero que por favor honren su hogar con uno de estos libritos para que conozcan de dónde venimos. Y si sabemos o conocemos de dónde venimos, es más fácil saber quiénes somos y es mucho más fácil saber a dónde vamos. Porque saber historia es resolver los tres grandes enigmas: origen, identidad y destino. De dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Sin el conocimiento de Isabel, de Iturbide, Cortés, sin el conocimiento también, y no se me tome a mal que presuma del papá que tengo, es un personaje histórico legendario, tan legendario como es Héctor de Troya o Ulises, tan legendario como es Napoleón o la misma Isabel o el mismo Hernán Cortés. No tendría yo mucho tiempo para explicar por qué lo considero tan extraordinario,
Pero el que tenga alguna curiosidad, pues que lea este libro. El único mexicano que se atrevió a desafiar a la revolución que mañana se celebra es él. Ningún otro tuvo los medios, los arrestos, la capacidad, el heroísmo para desafiar al narcosistema de frente, con todo lo que esto implicaba, con grave peligro para su vida, posteriormente con grave peligro para su vida y la de mi madre, y posteriormente con grave peligro para la vida de ellos dos y la vida de sus 11 hijos. Si la libramos, si estamos vivos, y lo debo decir, es por la nobleza de un presidente que se llamó Adolfo Ruiz Cortines, que cuando yo tenía 9 años se dio el lujo de regalarme por favor presidencial mi acta de nacimiento, porque yo no existía. No, tener un abascalito era garantía de ser secuestrado, fusilado o desaparecido. Y sin embargo, este señor presidente masón tuvo el rasgo noble de perdonarle la vida a mis padres y a toda la prole, que ya éramos 5, cuando yo tenía 9 años. Y ahí empecé mi vida oficial. Por eso a mí me negaron el pasaporte muchos años, porque el acta de nacimiento no coincidía con mi fecha de nacimiento. Mi acta de nacimiento era extemporánea, o sea, yo había nacido 9 años después de la fecha de veras, ¿no? Entonces ya no, su solicitud no procede, ¿no? Hasta que un agente del Ministerio Público me dijo, pero tengo la solución. Vaya a su tierra, pida la fe de bautismo y le doy su pasaporte. ¿Sí? Entonces hice un viaje epopéyico hasta mi tierra, por tierra, atravesando el Mar de Cortés, y luego con inundaciones y desiertos y serpientes cascabel atacándonos y hasta cocodrilos, y finalmente obtuve mi acta de nacimiento. ¿Sí? Pero bueno, eso ya fue como después de los 20 y tantos, ¿no? ¿Qué narra mi padre en este libro? ¿Y por qué es tan epopéyico su papel en la historia de México? Bueno, ya dije algo hace rato. Él logró evitar el desembarco de los marines yanquis que salieron de San Diego. Ustedes han visto la flota en San Diego. Bueno, pues esos barcotes ya existían. Hoy muchos de ellos están renovados, pero en aquella época había portaaviones, acorazados, cruceros, pequeñas naves de combate, destroyers. La mayor parte de la flota norteamericana tiene una vigencia desde 1940. Para 1943, que yo nazco, mi padre ya había logrado, hablando con el comodoro norteamericano, que además, por cierto, hay que reconocer, era católico, ¿sí?, convencerlo de que no desembarcaran, convencerlo de que se regresaran a su base de San Diego y dejaran a México en paz y no construyeran una base naval para atacar a Japón. Es una de sus múltiples hazañas. Pero otra que narra mi padre en este libro extraordinario, librito de 60 páginas, es la reconquista espiritual de Tabasco, en nombre de Cristo. No he perdido de vista el tema central. ¿Cuál es el eje rector de la vida de Isabel? Cristo. ¿Cuál es el eje rector de la vida de Iturbide? ¿Cuál es el eje rector de la vida de Cortés? ¿Cuál es el eje rector de mi padre? Cristo. Y podría también mencionar a Miramón, único presidente auténticamente católico que es asesinado en el Cerro de las Campanas, junto con Tomás Mejía y junto con Maximiliano, el archiduque de Habsburgo, por ser católico y ser asesinado de la manera más brutal por Benito Juárez, el gran traidor de nuestra historia. Entonces, ¿por qué es tan importante entender todo esto? Porque si Cristo no fuera tan odiado por el mundo, por la masonería, la historia de México sería otra, y les puedo decir algo muy absolutamente seguro. Ninguno de nosotros estaría aquí en estos momentos. Estaríamos disfrutando de nuestro país, de nuestras sopes, carnitas, enchiladas, auténticas, ¿no?, con verdadero maíz michoacano o veracruzano. Y estaríamos en alguna ciudad mexicana boyante, sin muertos,
sin ese terrible promedio de muertos diarios que ya se eleva a 100 por día. Y cuando uno piensa que ya no, pues siempre sí. ¿Sí? Y si no se produjo la noticia a las 5 de la mañana, pues se produce la noticia a las 11 de la noche. Pero todos los días hay 90 y tantos o 100 muertos. ¿Por qué? Ojo, porque Cristo ha sido expulsado. ¿De dónde? De las aulas. Desde 1928. Cristo ha sido expulsado ¿de dónde? De los hogares. Cristo ha sido expulsado hasta de las iglesias. Bueno, ya son iglesias, pero físicamente son templos. Son edificios en donde ya no está el Rey de Reyes, ya no es reconocido como tal por una mayoría de obispos que más parecen enfocados a cuidar sus puestos, sus privilegios, sus ingresos, sus lujos, y que se dan vida de marajás o de príncipes petroleros. Pero como decía mi padre, y lo dijo muchas veces en este libro, oye papi, ¿por qué son tan cobardes nuestros obispos y nuestros cardenales y no dan la lucha a favor de la vida de manera descarada y franca? Y me contestó, un poco antes de morir, en el 2000, porque han olvidado el significado del color de su túnica, que significa disposición al martirio. De manera abierta, ostensible y asertiva, ser un obispo significa yo estoy dispuesto a morir por mi fe cristiana. Y salvo el cardenal Posadas Ocampo, que fue asesinado por Carlito Salido de Latari, mejor conocido como Carlos Salinas de Gortari, salvo él y uno que otro por ahí, no han demostrado vocación al martirio. Mi padre en este libro narra, él lo escribió, algo que era nuestra telenovela de las 6 de la tarde todos los sábados, cuando él llegaba y nos contaba. Le doy gracias porque nunca tuvimos televisión, pero con papá y mamá era más que divertida la vida, ¿no? Nos contaban cada cosa y nos tenían embobados, ¿sí? Durante toda la niñez y la adolescencia, y también parte de la juventud. Él nos contó la hazaña que realizó en Tabasco y puedo decir que hasta ahí llegó, triunfante. Sus siguientes hazañas, salvo la de Baja California contra la flota gringa, ahí él triunfó, México ganó, pero en el resto de sus actividades políticas siempre fue derrotado, siempre fue aplastado, siempre fue perseguido por ser cristiano, abiertamente católico. Pero antes de ser derrotado logró algo que hasta la fecha es algo asombroso. En Tabasco gobernaba un señor que se llamaba Tomás Garrido Canaval. ¿Alguien ha oído hablar de este tirano? Bueno, pues no importa que no lo hayan oído mencionar. Él se dedicó durante más de 20 años en el gobierno de Tabasco, 18 para ser más exacto, a perseguir sacerdotes y monjas en un programa que llamó Programa de Desfanatización, que consistía en capturar monjas y sacerdotes y cortarles la cabeza. Y una vez que les cortaba la cabeza, se tomaba fotos con las cabezas una en cada mano, una monja y un cura. Y abajo decía en la prensa, Don Tomás, nuestro heroico gobernador, sigue con su proceso de desfanatizar al pueblo. ¿Qué años? 28, la ola más álgida de persecución, entre el 28 y el 36. Mi padre nace en 1910, para 1936 pues tenía 26 años y decide tumbar a Tomás Garrido Canaval. Primero pensó en levantar un ejército, lo consultó con sacerdotes, le dijeron no hay recursos, ¿sí? Ya ves la guerra cristera, ¿sí? El ejército cristero fue traicionado por los obispos mexicanos, ¿sí? Ese es un capítulo que me daría mucho gusto poderles platicar. No te recomiendo que intentes repetir la guerra cristera en Tabasco, porque el régimen ya está muy bien armado, ya te tiene bien fichado y te va a echar el ejército federal encima y no vas a durar ni una semana vivo. Mejor busca otra estrategia.
Mi padre pensó y pensó y pensó y diseñó su estrategia. ¿Qué creen que hizo? Un maravilloso día agarró un tambor y su palito, ¿sí? O dos palitos, y empezó en un pueblito veracruzano que se llama Atasta, y empezó a caminar de Atasta a Tamulté, de que ya es Tabasco, con la idea de llegar a Villahermosa. Estamos hablando de 200 kilómetros por tierra, de puros manglares, ríos caudalosos, barrancos, montañas, selva húmeda, llena de jaguares, de boas, de pitones, de alimañas que pican. Imagínense, por favor, lo que es el sureste virgen en 1936. Si alguna vez han ido a Tabasco, piénsenlo virgen, ¿sí? Sin civilización, casi sin ciudades, excepto Villahermosa, que ya era una ciudad importante. Y empieza con su tambor a gritar: muera el mal gobierno, vamos a sacar a Garrido. Muera el mal gobierno, vamos a sacar a Garrido. Me dan ganas de agarrar un tambor y decir: muera el mal gobierno, vamos a sacar al Peje, ¿no? Yo creo que no recorro ni una cuadra, ¿no? Sin que los chairos me cuelguen en algún poste, ¿no? Sí. Bueno, pues en aquella época el México real, el México campesino, no estaba corrompido. El México campesino era un México católico, era un México cristiano. Y él empieza con su tamborcito y de una casa salen unos chiquillos a seguir al señor que andaba gritando: muera el mal gobierno, vamos a sacar a Garrido. Y detrás de los chiquillos salieron sus papás y los hermanos mayores, y se hizo la bola y siguió caminando por las calles de Atasta hasta salir del pueblito, y cuando salió del pueblito ya llevaba 100 personas detrás de él y siguió caminando gritando lo mismo. Pero todos los chiquillos, los jóvenes, los adolescentes y los padres de familia y hasta los abuelos se sumaron a la turba. ¿Y cuántos creen que llegaron a Villahermosa? 40,000. 40,000 gritando: muera el mal gobierno, vamos a sacar a Garrido. Llegan a la plaza principal de Villahermosa sin pistolas, sin fusiles, sin machetes, sin tridentes, cero armas. Estaban prohibidas las armas, explícitamente, ¿sí? Solo llevaban banderas blancas, con la imagen de la Virgen, con alguna mala pintura por Cristo Rey o qué sé yo, pero solo llevaban banderas de color blanco, con el grito de: muera el mal gobierno, vamos a sacar a Garrido. El Ejército Federal ya estaba apostado en el Palacio Estatal, en el Palacio de Gobierno de la capital del estado, en Villahermosa. Era una partida dirigida por un general y como 300 soldados federales perfectamente armados, incluso pues con metralletas, con tanques, si no tanques de guerra propiamente, pero sí con esos vehículos blindados que sirven para reprimir motines. Llega a la plaza principal y el jefe de la partida militar federal le grita a mi padre: ¡alto, ellos se mueren! Y mi padre dice: stop, deténganse, alto. Se detienen, piensa, él nos narra, reza un Padre Nuestro y un Ave María y dice: adelante, síganme los valientes. Adelante, él encabeza el movimiento de toma del Palacio de Gobierno y la soldadesca empieza a disparar. Mi padre nos contaba que las balas le silbaron por aquí. Sintió el roce de las balas, ¿sí? Y cayeron 16 muertos de las personas que iban con él, niños, ancianos, mujeres. Imagínense el disparar a mansalva sobre una multitud de 40,000 personas. Llega donde está el jefe militar, le quita la pistola de la cintura, corta cartucho y le dice: alto al fuego o el que se muere es usted. ¿Sí? ¡Paren el fuego, paren el fuego! ¿Sí? Y los soldados dejan de disparar. ¿Sí? Ahora el que se va a morir es usted, pero le perdono la vida, no soy un asesino. ¿Sí? No toma venganza de los muertos, le perdona la vida al general. Temblando le da las gracias. ¿Sí? Toman Palacio, mandan un telegrama al presidente Cárdenas y le dicen: hemos tomado Villahermosa
y hemos destronado a su esbirro Tomás Garrido Canaval y vamos sobre usted, a la capital mexicana. Y lo hubieran podido hacer, ¿eh? Imagínense, si en 200 kilómetros junta 40,000 personas, ¿cuántas se hubiera juntado en 900 kilómetros que hay de Villahermosa a la capital? Millones probablemente, ¿sí? Entonces el gobierno de Cárdenas cede y ordena al ejército deportar en un avioncito de aquellos a la de mosca, deportar a Tomás Garrido Canaval a Cuba. Y allá va el dictador a Cuba y ahí se muere 10 años después, de tristeza y sin su riqueza y despreciado por el pueblo, ¿no? Entonces Abascal, mi padre, se vuelve una figura política temible para el narcosistema. Ya era un narcosistema. O sea, ya el gobierno mexicano desde 1928 se financiaba con dinero de la droga. Y desde ese año hasta la fecha nunca ha dejado de financiarse con dinero de la droga. Bueno, pues todo esto en mucho detalle lo narra papá en lo que era la telenovela favorita de sus 11 hijos cuando yo tenía 8 años. ¿Sí? Y bueno, pues hoy les hice un mini resumen de por qué es tan importante conocer que la figura de Cristo es, como lo dije al principio de la sesión, escándalo para los judíos, locura para los paganos. Y que la historia de México, de ese México que nos vomita a California, que nos echa para acá y a muchos millones también, solo se explica por algo tan simple como esto, el odio a Cristo. Entonces, ¿qué nos toca hacer? A mí me gustaría que cada quien, que algunos de ustedes dijeran, después de esta exposición de lo que es Cristo realmente, Cristo como Dios y hombre verdadero, en la primera parte de la sesión, y Cristo como el Rey de las naciones, tan odiado que hoy quedan nada más 2 oficialmente cristianas. La pregunta con la que yo quiero terminar la sesión no es que yo tenga la voz para hacerlo, prefiero que algunos de ustedes digan, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué nos toca hacer? Conmigo, con mi esposa, con mi marido, con nuestros hijos, con nuestra parroquia, con nuestra comunidad, con nuestra ciudad, con el planeta en el que nos toca ser cristianos y ser considerados locos y escandalosos por ser cristianos. Alguien que diga algo, por favor.